Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Esta enfática declaración del salmista es la que nos conduce, nos fortalece y nos compromete, convocándonos cada día, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 20 del libro de Hechos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón para entender tu mensaje y también para aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 20 de Hechos nos encontramos con un recorrido misionero por Macedonia y por Creta. Cuando terminó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Dice versículo 2 que recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y finalmente llegó a Grecia, donde se quedó por 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Todo un equipo misionero. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Interesante el relato bíblico, cómo trata de involucrarnos a nosotros, contándonos del equipo de trabajo, de los lugares, de los días que estaban allí, de una iglesia que comenzaba a crecer, comenzaba a multiplicar y que tenía un celo muy grande por llevar el evangelio de la resurrección de Jesús hasta lo último de la tierra. El versículo 7 dice que el primer día de la semana se reunieron para partir el pan, porque Pablo iba a salir al día siguiente. Estuvo hablando a los creyentes, prolongó su discurso hasta la medianoche. Tanta avidez, tanta necesidad por la palabra, que los discursos y los cultos y las reuniones eran prolongadas. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas y un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba el discurso. O sea que el discurso era bastante largo, el cansancio del día le ganó a aquel joven que se durmió en la ventana, recostado así en la ventana, apoyado en la ventana. Se ve que el lugar estaba bien lleno y cuando se quedó profundamente dormido se cayó desde el 3er piso y se mató. Dice versículo 10 que Pablo bajó, se echó sobre el joven, lo abrazó y dijo: no se alarmen, está vivo. En realidad estaba muerto, pero el poder de Dios lo estaba trayendo nuevamente a la vida. Luego volvió a subir, partió el pan, comió, siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Y al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Es interesante que la predicación del Evangelio estaba acompañada en sus comienzos de milagros. Milagros que significaban devolución de la vida, liberación de demonios o la recuperación de la vida, como en este caso. Un mensaje de predicación centrado en la resurrección de Cristo y esos milagros evidenciaban el poder del Señor actuando en la vida de aquellos misioneros. El versículo 13, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso,
Nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esta parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío, y al otro día cruzamos en dirección a Samos, y un día después llegamos a Mileto. Miren ustedes la geografía de aquellos días, la variedad de los estilos de viaje y la duración de los mismos. Pero nada les impedía ni frenaba su fuerte compromiso por cumplir la misión. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día del Pentecostés, si fuera posible. Versículo 17 dice que desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y que cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Un perseguidor transformado en misionero, un misionero tan comprometido como antes había estado comprometido para cortar la causa del Evangelio. Ustedes saben, dice, cómo me he comportado con ustedes, con humildad, con lágrimas. No me ha sido fácil, porque los judíos siempre maquinaron para frenar nuestro ministerio. Ustedes saben también, versículo 20, que no he vacilado en predicar nada que no les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Podremos decir que hubo un evangelismo público, un evangelismo privado, templos, casas, lugares públicos, judíos, griegos, porque el evangelio es para todos, en todo lugar y hasta lo último. También les he dicho lo que es de provecho, es decir, les he dicho la verdad. Le he compartido el evangelio tal como Dios nos pidió que lo hiciéramos. Ahora dice: tengan en cuenta que me voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé que en todas las ciudades el Espíritu me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mi vida es predicar el Evangelio a pesar de los impedimentos. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme, porque hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Sin vacilar he proclamado todo el propósito de Dios. Así que tengo un consejo: tengan cuidado de sí mismos, cuiden el rebaño, le dijo a esos ancianos, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Un mensaje para los líderes, para los dirigentes espirituales: cuiden, pastoreen la iglesia, pero recuerden que no es de ustedes, es una iglesia adquirida por la sangre de Cristo. Versículo 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedad para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y de noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificar, para dar herencia entre los santificados. No he codiciado ni plata, ni oro, ni ropa. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro
para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban, y lo que más lo entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo, y así lo acompañaron hasta el barco. Un apóstol que predica hasta lo último. Tal vez esa era la despedida definitiva, pero estaba dejando un mensaje de amor centrado en la palabra, los estaba animando a permanecer fieles, los estaba alertando para que no se dejen engañar y los estaba desafiando a cuidar la iglesia que es la iglesia del Señor. El desafío es para todos nosotros igual, seamos líderes de una iglesia o seamos participantes, miembros de la misma o aún ni siquiera asistiendo. Todos nosotros somos llamados y desafiados por Dios a mirar la verdad de la palabra, a seguirla con fidelidad y a compartirla con plenitud. Aceptemos este desafío y vivamos este mensaje en nuestra vida en el día de hoy. Querido Señor, danos fuerzas para entender tu palabra, valor para vivirla en plenitud y fidelidad para compartirla en su totalidad. Quédate con nuestros amigos y ofrécenos tu bendición una vez más. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.